son fuerzas espirituales. El motor que nos tiene que mover es el espíritu, ¿amén? Y a través del espíritu necesitamos ser fortalecidos. ¿Para qué? Para dejar de ser débiles, ¿amén? Decí conmigo, tengo que dejar de ser débil. Tengo que dejar la debilidad. Dice que una de las cosas que hizo, o a una de las personas, del tipo de personas que fue a ministrar Pablo, es a los débiles. ¿Amén? Pero ¿para qué los habrá ido a ministrar? ¿Para que sigan siendo débiles o para que dejen de ser débiles? Amén. Vamos a volver a leer este versículo 22. Dice, me he hecho débil, dice, a los débiles, para ganar a los débiles. Dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Qué significa esto? Que Pablo reconocía, al ir a hablar a una persona que en ese momento estaba débil, reconocía que él en algún momento de su vida también era débil, porque no era un robot, Pablo, era un ser humano. Somos seres humanos, pero con una diferencia abismal, que es que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos a Dios en nuestra vida. Entonces, Pablo, hay que comprender la palabra, porque a veces se puede malinterpretar. Decimos, ay, bueno, entonces todos somos débiles y bueno. Tenemos que comprender a los débiles. Por eso Pablo se acercaba a los débiles. Es necesario. En momentos de debilidad puede que tengamos todos. Pablo se acercaba a un débil. Pero fíjate cómo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Estos débiles no tenían a Cristo. ¿Amén? No tenían a Cristo en su corazón. Los tenía que ganar Pablo. Entonces, a veces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que alguien que tenga a Cristo en el corazón siempre haya más debilidad que fortaleza? O gane las debilidades, ¿no? Esas flaquezas, ganen esas áreas, ¿no? que necesitan convertirse, que necesitan entregarse. ¿Cómo puede ser que teniendo al Espíritu Santo no podamos decir todos juntos, diga el débil, fuerte soy? Amén. Entonces, creo, con todo mi corazón, creemos con todo nuestro corazón, que el pueblo del Señor necesita dejar de ser débil. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren fortalecerse en el Señor? A través de los años podemos, a través del camino del Señor, podemos dar testimonio que el Señor nos fortalece. En medio de los problemas, de las circunstancias de la vida, el Señor forja en nuestra vida un carácter fuerte. Pero no como en el mundo se puede llegar a interpretar, amén, sino una fortaleza espiritual que necesitamos alcanzar. Las situaciones de la vida no nos debilitan en Cristo Jesús, amén. Las situaciones en la vida, estando en el camino del Señor, tomados de la mano del Señor, nos fortalecen. Y de esto se trata. Entonces, recapitulando, ¿a quién le iba a predicar a Pablo? A los débiles, amén. ¿Para qué? Para ganarlos, amén, para que se conviertan. Entonces, los débiles, ¿qué tienen que hacer? Convertirse. Gloria a Dios, ay, ay, ay. Podemos ser sinceros, amén, y poder reconocer y dejar de ser débiles. Fíjate, hoy va a haber Santa Cena. El apóstol Pablo también decía, le hablaba a los corintios y le decía, pruébese a sí mismo cada uno de ustedes, examínese a sí mismo, porque hay muchos débiles y enfermos entre ustedes. Entonces, hay que examinarse, necesitamos examinarnos. Entonces, si nosotros estamos fuertes, fortalecidos en el Señor, ¿podremos ser como Pablo, hacernos a todos de todo para ganar a alguien? Yo creo que sí. Porque vamos a estar preparados para ir y salvar almas. ¿Amén? Porque si yo estoy débil y hay alguien que llora y está en una enfermedad y yo voy... Y claro, y no le doy una palabra de fortaleza. Estuvimos de viaje y mi hermana, que también está ministrando una casa allí en Buenos Aires, le vinieron 2 casos de cáncer a la casa. Entonces, hay que ministrar a esas personas. Imagínate que la persona que ministra no tenga una palabra, un testimonio,
una vida de fe como para poder enseñar, compartir algo poderoso para que esa persona se fortalezca en ese momento. Amén. Y el débil diga, fuerte soy. Entonces, es muy importante fortalecernos en el Señor. Es muy importante, decir conmigo, es muy importante dejar de ser débil. Decir, fuera la debilidad. Amén. Fuera la debilidad. Necesita el Señor, y ya lo vamos a ver al compartir esta palabra, necesita el Señor un pueblo fuerte. ¿Sí? Necesita el Señor que seamos fuertes. Pero no con nuestras propias fuerzas, sino que en nuestra debilidad nos hagamos fuertes en Cristo Jesús, porque fue a llamar a esos débiles para ganarlos y traerlos a Cristo. Entonces en Cristo iban a ser fuertes, no iban a ser fuertes por ellos mismos, porque ya eran fuertes o no, o a veces no nos sentimos poderosos, a veces nos sentimos poderosos porque en una oportunidad conocí a una señora que había tenido un bebé y se le murió. Enseguida que lo tuvo se le murió. Eso fue verdaderamente traumático para su vida. Entró en un pozo depresivo. Y obviamente, viste, cuando uno te aconseja una cosa, el otro te aconseja la otra, y miles de cosas le aconsejaban. Pero ella, un determinado momento, vino al negocio de mi papá y me dijo, hace muchos años de esto, y nunca me olvidé, me dijo, yo salí de esta situación. Entonces, con mi fuerza salí de esta situación. Porque hay fuerza de voluntad. Amén. El Señor dotó al ser humano de fuerza hasta que se terminan. Porque dice que hasta el joven se cansa. Entonces, las fuerzas tienen un límite. Y no hay que jugar con eso tampoco, porque el Señor, que es soberano, puede mostrarle al ser humano que no es todopoderoso en algún momento de su vida. Entonces eso también es para tenerlo en cuenta. Versículo 23 dice, y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Entonces, Pablo, ¿qué significa ser copartícipe? Participar junto con, amén, las personas. Es una participación el evangelio. Estamos todos juntos dentro del camino del Señor. Entonces participamos juntos. Ahora, ¿cómo lo hacemos, no? Ese sería el tema. Necesitamos dejar de ser débiles. Versículo un poquito antes, versículo 16 y 17, dice, pues si anuncio el Evangelio, que era, dijimos, Pablo, participaba del Evangelio. ¿Y cómo participaba Pablo? Anunciando el Evangelio. Amén. Predicando el Evangelio. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. Es muy interesante, por eso, una persona que se cree a sí mismo fuerte, suponete que Pablo diga, y sí, porque yo tengo fuerza soy el He-Man del Evangelio y por mis fuerzas anuncio el Evangelio. No, amén. No dice eso Pablo. Dice que él anuncia el Evangelio, amén, pero no tiene de qué gloriarse por anunciar el Evangelio. Dice, volvamos a leer el versículo 16 del capítulo 9 de Primera de Corintios. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante. Primero anunciar el Evangelio y después cómo lo anunciamos. Porque no nos olvidemos que vamos a tener que ganar a los débiles. O quizás tengamos que ganar nuestra propia vida. Porque Pablo tenía muy en claro que podía ganar a muchos, pero si perdía su propia vida, ¿de qué le servía? Entonces, examinémonos para ver, necesitamos, amén, dejar las fuerzas humanas un poquito a un costado y tomarnos del Señor y ser fuertes en Él, amén, anunciar el Evangelio. ¿Cuántos saben que tenemos todos ese deber? Predica el Evangelio, dice, a toda criatura. Amén. Te insto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. O sea que cuando nosotros tenemos a Jesucristo en el corazón, de alguna manera tenemos que
que hacer nuestro el llamado de haz obra de evangelista. Amén. A alguien le vamos a hablar del Señor. Vamos a mostrar con nuestra vida que somos cristianos. Amén. Y le vamos a hablar. Entonces, ¿cómo le hablamos? Sin gloriarnos. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante esto. La gloria es del Señor y no de los labios afuera. Porque a veces se puede llegar a decir, sí, la gloria te la llevas vos, pero resulta que mírame a mí, ¿no? Mírame a mí, que te anuncio el Evangelio. No, no es así. Entonces, sin gloriarnos, amén. Dice, porque me es impuesta necesidad. Y esto es muy importante. Cada uno de nosotros tenemos una imposición divina. Decí conmigo, imposición divina. ¿Quién impone aquellas cosas que el Señor dictamina, determina que tenemos que hacer? Bueno, sí lo dije, el Señor. Una imposición por necesidad. ¿Y cómo será eso? ¿Se impone o no se impone? Porque si es por necesidad, yo creo que son las dos cosas. Porque dice, me es impuesta, amén, necesidad. Entonces, somos conscientes que por un lado el Señor es un mandamiento, nos dice, predicar el Evangelio, amén. Es una imposición, es un mandamiento, amén, de todos. Pero por el otro lado dice, impuesta necesidad. ¿Será que en el corazón, como decía Jeremías, ¿no? Hay algo que es más fuerte, ¿no? Que arde, que si uno no hace algo, si no hacemos lo que el Señor nos está pidiendo, no podemos vivir, no se puede vivir. Entonces nos es impuesta necesidad. ¿De quién? ¿De los hombres? No, de Dios. Entonces, sin gloriarnos, necesitamos entender que hay una necesidad impuesta por Dios. Y dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Algunos tienen que anunciar el Evangelio. Otros tendrán que hacer alguna otra cosa específica que el Señor mande. Amén. Tenemos que ser obreros preparados para toda buena obra. No sabemos cada día que el Señor nos depara, pero hay algo, hay un llamado específico que cada uno tiene que desarrollar y eso es una necesidad que el Señor nos impone. Por lo cual, si lo hago, dice, de buena gana, recompensa tendré. Entonces, una persona que es débil, ni siquiera recibe un mandamiento. Porque dice, yo no puedo, me duele el dedo, me duele el pie, hace calor, hace frío. Entonces, no hay mandamiento que valga allí, ¿no? Y si hay una necesidad espiritual, eso produce un agobio. Porque hay debilidad. Y ¿cómo voy a hacer? Ay, mejor no. Mejor me voy. Amén. Mejor huyo, mejor no lo hago. Entonces, es muy importante comprender esto. Hay una necesidad, hay una imposición divina. Hay que hacerla. Ay de mí. Decí conmigo, ay de mí. Ay de mí. Si no hago lo que tengo que hacer. Ay de mí. Por lo cual, si lo hago, esa es la otra parte. ¿Cómo lo hago? Si lo hago de buena gana, decí de buena gana. Parece que las cosas hay que hacerlas de buena gana. ¿Sí? Con buena voluntad. Con buena voluntad. Recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, el Señor ya lo dijo, hay que hacerlo. ¿Se va a hacer bien o se va a hacer mal? Pero hay que hacerlo. Depende de nosotros. Entonces, nos es impuesta necesidad. Gloria al Señor. Decíamos que la iglesia, cuando hablamos de iglesia, hablamos de todos los componentes de la iglesia, que somos nosotros, necesitamos dejar de ser débiles. Amén. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 1. Por favor, vamos a buscarlo. Me encanta el capítulo 14 de Romanos, gloria a Dios, porque habla de algo que a mí me gusta mucho, que es comer. Yo no sé si a vos te gusta comer también. A mí, que me gusta. Y ahí dice que hay quien cree que se ha de comer de todo. Y yo digo, amén.
Gloria a Dios. Pero en el versículo 1 del capítulo 14 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, hay débiles en la fe. Amén. Pero como la suma de la palabra es la verdad, el débil tiene que ser ganado para Cristo. Entonces, una de las cosas que no tenemos que hacer con una persona que está débil es contender. Amén. No tenemos que andar peleando, no tenemos que andar discutiendo, porque no es el camino la discusión. Lo que tenemos que hacer es recibirlo. Ahora, uno recibe a aquella persona que quiere, porque si no quiere, ¿cómo vamos a recibir a alguien? Si una persona está en la puerta, pero no quiere entrar, ¿no? Si entra, ¿qué vamos a hacer nosotros? La vamos a recibir, bienvenido, ¿no? Que el Señor te bendiga, y la vamos a ayudar. Ahora, si no quiere, no podemos recibirla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuando encontramos a alguien débil o estamos débiles, amén, es buscar entrar, buscar dejar de ser débil, buscar la fortaleza y los que están más fuertes recibirlos, pero no para pelear, no para decir yo soy fuerte, vos sos débil, yo tengo fe, vos sos un pobre infeliz. No, yo soy feliz y vos sos, ¿cómo estás? Mira cómo estás. Mirá cómo estás, tirado en una... No, porque si no, no lo recibimos. Amén. Necesitamos recibirlo. Una persona que recibe a otra, la recibe con amor. Amén. Y va a tratar de ayudarla para que se fortalezca. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo ganamos a esa persona? Necesitamos comprender cómo actuar. Yo busqué qué significaba débil. Y dice, de poca fuerza o resistencia. Y eso verdaderamente pasa. Hay personas que son más fuertes y hay personas que tienen más resistencia para soportar, ¿no? las situaciones, y otras que tienen menos fuerza. Son más débiles. Dice, de carácter flojo. ¿Qué será eso, no? De carácter flojo. No es una persona firme. No hay firmeza. Amén. No toques eso. Un ejemplo. Y después, bueno, ¿viste cómo hacen los chicos? O le decís, no toco. Y bueno, ya, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Flojo. No hay que ser flojo, hay que ser firme. La palabra de Dios dice, ¿cómo es ese versículo que dice? Tu sí sea sí. Amén. Y tu no sea no. Si nosotros sabemos que esto es no, ¿por qué ahora decimos no y al ratito sí? Entonces, eso es un sinónimo de debilidad. Dice, de carácter flojo. Entonces tenemos que ser firmes. Lo contrario a la debilidad es firmeza en el Señor. En el Señor. Estamos hablando en Cristo, ¿amén? ¿Se entiende esto? Porque todos los que estamos acá queremos ganar a los débiles y los que estamos acá necesitamos decir, diga el débil, fuerte soy. Estar fortalecidos en Cristo. Entonces, de carácter flojo, que cede con facilidad. Entonces, esto es muy importante. No tenemos que ceder. Siempre va a haber una pulseada. ¿Cuántos saben que estamos peleando? Es una carrera espiritual y gana el más fuerte. El débil se queda. ¿Qué pasa en las competiciones? ¿No? El que se cansó, el que no sé, se dobló el pie, si es una carrera, el que se lastimó, se queda. Entonces, necesitamos comprender que hay veces en que va a haber una pulseada. A ver, ¿se afloja o no se afloja? ¿Se cede o no se cede? ¿No? Y dice, los débiles sucumbieron ante los fuertes. Entonces, si un débil no se fortalece, tarde o temprano va a perecer. ¿Quiénes quedan en la carrera? ¿Quiénes quedan en la competición? ¿Quiénes quedan? Los más fuertes. ¿No? Los otros se quedan en el camino. Por eso es muy importante comprender que
podemos llegar a estar, podemos ser como Pablo. Nos hacemos, comprendemos, nosotros no somos, ¿no? No somos robots, no somos Superman, pero tenemos que ponernos fuertes, porque ¿quiénes son los que pierden las competiciones? Los que están atrás. ¿Quiénes son a los que primero va a atacar el enemigo? A los que van atrás. Cuando el pueblo de Dios tenía que pelear contra Amalek, los que estaban en la retaguardia fueron los que los atacaba el enemigo, a los que estaban atrás. Entonces, los primeros que van a ser atacados son los débiles, son los que se van quedando, son los que se van cansando en el camino. Gloria al Señor. Entonces, sucumbir significa rendirse, ceder, morir, y esto es tremendo, perecer, perder. Y esa es la voluntad del enemigo, que nosotros perdamos, que nosotros nos muramos, que no alcancemos la salvación. ¿Cuántos quieren, anhelan la salvación del alma? Entonces necesitamos tener esta resistencia, amén, este carácter, que la vida cristiana es para forjar el carácter. El carácter del cristiano es aquella persona que está siendo moldeada por el Señor. Carácter, busqué lo que significaba el carácter. Dice, conjunto de cualidades, ¿sí? Dice, psíquicas y afectivas. Y yo meditaba en eso, porque ¿qué se tiene que convertir en nuestra vida? El alma. Amén. Entonces, las cualidades psíquicas y afectivas están determinadas por el alma. Y dice que el alma, la psiquis y el corazón sería, la parte afectiva, dice que condicionan. Tiene mucho que ver si una persona es almática o es espiritual. Condicionan la conducta. Entonces, el carácter está íntimamente relacionado con la conducta. Así como sea mi carácter, yo voy a andar. Si tengo un carácter flojo, así voy a andar. Me va a condicionar mi conducta. ¿Se entiende? El carácter determina la conducta. Y el carácter está influenciado por el alma. Entonces, es muy importante esto, es muy importante. ¿Cómo contrarrestamos esto? Porque el Señor siempre nos da la solución. ¿Cómo lo contrarrestamos? Con el conocimiento espiritual. Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, esa palabra que el alimento que tiene para nosotros, la administración que tiene para nosotros, ese conocimiento espiritual va a producir un efecto interno en nuestra vida. ¿Y qué va a hacer? Va a ir transformando nuestro carácter. Así, de esa manera, la conducta cambia y vemos transformación, ¿no? ¿Cuántos sienten, ven en su vida que el Señor los está fortaleciendo? Desde que están viniendo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Está forjando un carácter distinto. Entonces vos te vas a dar cuenta que tu reacción, tu conducta no es la misma que antes. En otras palabras, necesitamos dejar de ser o de tener un carácter almático, si hablamos en el lenguaje espiritual, ¿no? Y tenemos que tener un carácter espiritual, ¿sí? El espíritu no es débil, el espíritu tiene fuerza, es Dios, su esencia es la fuerza. Entonces, va a ministrar nuestra vida en ese sentido. Entonces es muy importante esto. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Es muy importante la ministración. Decí conmigo, diga el débil, fuerte soy. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos que dejar de ser? Débiles. Necesitamos cambiar. Necesitamos ser personas espirituales, no almáticas. ¿Qué significa una persona espiritual? Que es gobernada por el espíritu, no por el alma, no por la psiquis y tampoco por sus afectos, por sus sentimientos, sino por su espíritu,
por el Espíritu Santo. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Qué pasa cuando te clavas un aguijón? No vas a estar tan tranquilo, ¿no? ¿Qué pasa? Me picó una avispa. ¡Ay! Y tengo ese aguijón ahí que me está, ¿no? Pero fíjate que los sabios, entonces cuando hay una persona sabia, te va a decir algo que te va a pinchar. ¿Por qué? Porque te va a querer quitar la debilidad. Nos va a quitar la debilidad. Una palabra de sabiduría. Viste que hay palabras de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Esa palabra, ¿no? Que va a ser ese aguijón. Y dice, como clavos hincados. Esto es tremendo, ¿eh? Viene el martillo, viene el clavo y ahí, adentro. Dice, el clavo hincado son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, cuando somos enseñados por el Señor, a través del ministerio magistral, a través del pastor que alimenta al rebaño. Entonces, ¿cómo dejamos la debilidad y nos fortalecemos? Cambiamos el carácter, ¿no? Y nuestra conducta cambia a través de la ministración. En mi casa, no. Porque para eso el Señor puso su iglesia y para eso puso autoridades, para eso puso un pastor que te dé el alimento, ¿sí? Porque hay un rebaño que dar de comer. Entonces el Señor le da al pastor el alimento justo que el rebaño necesita, con una unción magistral, con enseñanza. Entonces venimos a la casa del Señor para aprender. Entonces cuando aprendemos, nuestro corazón va cambiando, la parte sensorial, la parte intelectual, la parte integral nuestra va cambiando por la enseñanza de la palabra del Señor. Es muy importante un carácter firme. Dijimos que debilidad era de carácter flojo. Entonces es necesario la firmeza en Cristo Jesús. En 2 de Corintios 12, 10, gloria al Señor. Fíjate que el Señor nos habla un poquito de la necesidad. 2 de Corintios, por lo cual, por amor a Cristo, decíamos que estamos en Cristo Jesús. Las bendiciones, la fortaleza viene en Cristo Jesús. Dice, me gozo en las debilidades. Entonces, cuando hay debilidades, las debilidades no pueden agobiar nuestra vida. Tiene que haber gozo. Una persona que está siempre caída, siempre quejosa, siempre, ¿no?, amargada, no hay alegría, no hay gozo. Amén. La debilidad va a absorber la vida, va a tomar control de la vida. En cambio, mira vos, le ponemos el ingrediente del gozo a la debilidad. ¿Cómo cambia la cosa, no? ¿Cómo cambia? Ponerle un poco de alegría, ¿no? En medio de la dificultad, en medio de la debilidad. Entonces dice, me gozo en las debilidades, en afrentas. Y yo veía acá, en todas estas cosas, caminos que nosotros transitamos todos los días. Porque transitamos el camino de la debilidad, transitamos el camino de las afrentas. ¿Alguien es afrentado por alguien, por alguno? Amén. Hay momentos que viene el ataque. Tenemos que pasar por ahí. Afrentas, necesidades. Todos pasamos por necesidades. En algún área. Dicen persecuciones. Sabemos que somos perseguidos. Por el mundo espiritual, mira, somos perseguidos. Hay una persecución espiritual. Dicen angustias. En algún momento alguna lágrima se cae, o hay algún dolor acá que parece que... Y sí, es el camino. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, una persona que se hace fuerte es una persona que pasa por todas esas cosas. Debilidad, afrenta, necesidad, persecución, angustia. Fíjate vos cómo en todos los caminos
difíciles que nosotros tengamos que pasar, el Señor con gozo nos va a sacar adelante, ¿sí? Y nos va a dar fortaleza. Todo lo contrario al mundo, porque dicen, ¿cómo voy a estar bien si yo te estoy pasando por esto? ¿Amén? Ahora, un creyente débil, que está debilitado, ¿no? Que está debilitado, dice, a veces cree eso. Pero ¿y si estoy pasando por esto? Tengo que estar así tirado, ¿no? Elías mismo, ¿no? Cómo se angustió cuando fue perseguido y le dijeron, te voy a matar. Jezabel le dijo, te voy a matar. ¿No se metió en la cueva? Se metió en la cueva. Entonces, él creyó la mentira del enemigo. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de creer la mentira del enemigo. ¿Y qué tenemos que creer? Lo que dice la palabra del Señor, la administración de la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra, recibimos la palabra, va a ser un clavo hincado ahí, ¿sí? El Señor es como que lo marca. Cuando nos vamos de la casa del Señor y recibimos palabra, el Señor está poniendo aguijones y clavos, decía, aguijones y clavos. Gloria al Señor. Para que nos quede claro, para que nos quede marcado. Esto no es, a veces nosotros escribimos con la lapicera y el papel, no es fácil escribir con la lapicera, el papel, pero dice que nosotros somos cartas leídas por todos. El Señor va a escribir su palabra en la tabla de nuestro corazón. ¿Será fácil eso? Yo creo que no, que va a utilizar aguijones y clavos hincados. ¿Amén? ¿Para qué? ¿Porque es malo? Ay, es malo el Señor. No, porque es bueno, porque nos quiere sacar de todas estas cosas, nos quiere sacar de debilidades. Las vamos a tener que vivir. Vamos a tener que vivir afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Pero cuando las vivamos y sintamos que estamos un poquito débil, le creamos a Él y digamos, fuerte soy. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero dejar de ser débil y quiero ser fuerte en Cristo Jesús. Hemos visto que se puede. Gloria al Señor. Versículo 24, vamos a volver a 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 24. A ver si podemos completar esta palabra en el nombre del Señor. Gloria a Dios. 9:24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces, una persona, para poder correr, creo yo, no sé qué pensás vos, yo creo que tiene que estar fuerte, ¿o no? Mínimamente, porque si no, lo único que va a lograr es ponerse las zapatillas. Decir, tengo que correr. Tengo que correr, gloria al Señor. No sé si te gusta el deporte, no te gusta. Estuve con mi sobrino que le gusta mucho el deporte, ¿no? Y le digo, ¿por qué te gusta hacer deporte? Y él hace mucho deporte. Y me dice, porque me siento fuerte. Vos sabés que eso iluminó mi corazón, mi vida, y comenzó el Señor a hablarme, ¿no? Y me decía, cuando tengo que arreglar algo, tengo que trabajar en algo, no me cuesta. Dijo, si yo no me entreno, si yo no hago deportes, estuvo pintando, dice, tengo que levantar esta lata, me decía, y no puedo. En cambio, así, si yo me entreno, la levanto sin problema. Y noto que cuando trabajo tengo fuerza, me dijo. Entonces, fíjate qué importante que es tener estado físico. Entonces, cuanto más importante es tener estado espiritual. Entonces, una persona débil directamente no puede correr. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el versículo 24? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Acá no dice, si querés correr. ¿Amén? Dice que todos tienen que correr. Dice que todos están corriendo. Entonces, para salvar nuestras almas, ¿qué necesitamos? Correr.
Decí conmigo, correr. No ponerme las zapatillas. A veces ni las zapatillas. No, mejor son las chancletas. Mejor me siento, porque hace mucho calor. Pero sin embargo el Señor nos dice, corre. Y yo meditaba, ¿no? No se puede correr si primero no se empieza a caminar. ¿O estoy equivocada? Si vamos a lo natural, yo creo que no se puede comenzar cuando uno nunca hizo una actividad física, comenzar corriendo. Porque, ¿cómo terminas? Corres un día y al otro día dejas de correr. Entonces, antes de correr, ¿qué hay que hacer? Caminar. Gloria a Dios. Entonces, yo busqué segunda de Crónicas, a ver si podemos leerlo. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 31. Gloria al Señor. Y no podemos caminar si primero no nos ponemos de pie, ¿o no? Gloria al Señor. Una persona que está débil, ¿cómo estará? ¿Sentado o acostado? ¿O no? ¿Está cansado, está sentado o está acostado? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ponernos de pie. ¿Qué hizo este rey? Se puso en pie. Estando el rey en pie en su sitio, entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer antes de correr, antes de caminar? Ponernos de pie. ¿O no? Es lo que hizo el rey. Se puso de pie en su sitio. A ver, ponete de pie, vamos a hacer el ejercicio. A ver, todos puestos de pie. Decí, basta de debilidad. Gloria al Señor. De pie delante del Señor. No es lo mismo estar sentado que estar de pie. A ver, este versículo lo vamos a leer de pie. Dice, y estando el rey en pie en su sitio, ¿dónde estás vos? En tu sitio, en tu lugar. Hizo delante de Jehová pacto. Decía, hago pacto con el Señor, pero no de plata, de vida, de entrega. Dice, pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo. Entonces es necesario, antes de correr, ponernos de acuerdo con el Señor. Entonces, esto es muy importante. Es un acuerdo que que yo tengo que cumplir mi parte. Y el Señor va a cumplir su parte. Entonces, ese es el pacto. Yo me pongo de pie en mi lugar, en mi sitio. Hago este pacto, este acuerdo con vos, Señor, de caminar en pos de Jehová, de seguirte. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. De seguir al Señor, de guardar sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Sus testimonios, sus estatutos. Amén. Con todo su corazón. Amén. Gloria a Dios. Y con toda su alma. ¿Dónde está la debilidad? En el alma. El carácter flojo, ¿no? Ese carácter ahí donde está en lucha el alma. Gloria a Dios. Entonces dice, con toda su alma, poniendo por obra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Dale un aplauso al Señor. Y ahora sí, toma tu asiento. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, la palabra nos certifica. No me vas a decir que estás cansado. No me vas a decir que estás débil. Que decís, qué lindo sentar. Es lindo sentarse. Gloria a Dios. Pero más lindo es estar de pie. Y por sobre todo delante del Señor. Delante del Señor hay que ponerse de pie y hay que hacer un pacto, un acuerdo. Porque a veces queremos que todo lo haga el Señor. Pero el Señor va a hacer su parte y nosotros vamos a hacer la nuestra. Entonces el pacto, el acuerdo es de caminar en pos del Señor, de seguirlo. Entonces primero tenemos que caminar. Y antes de caminar, ponernos de pie. Vamos a Ruth, capítulo 1, versículo 7. A ver, rapidito, a ver si podemos. Gloria al Señor. Ver qué importante que es. Dijimos que el rey se puso de pie en su sitio, amén, nosotros lo hicimos. ¿Sí? Y dijo que iba a empezar a caminar, pero no caminó todavía.
Dijo que iba a empezar. Hizo un acuerdo, un pacto. Los pactos hay que cumplirlos, ¿sí? Hay que cumplirlos. Es un acuerdo, es un pacto. Te voy a amar para toda la vida. Y mañana no le vamos a decir, no te quiero más. Estás gorda y fea. No, para toda la vida, ¿sí? Gloria al Señor. Dice, salió pues del lugar. Entonces, estamos parados en nuestro sitio. Dijimos, Señor, te voy a seguir, voy a ir en pos tuyo. Entonces hay que comenzar a caminar. Y eso es lo que hizo Ruth. Entonces acá tomó una decisión y la puso por obra. Dice, salió pues del lugar donde había estado. Entonces hay que tomar la decisión. Decir, tengo que dejar la debilidad. Para dejar la debilidad me tengo que poner de pie. Tengo que entender que yo tengo que hacer mi parte. Es un acuerdo. Voy a ir en pos del Señor. Voy a empezar a caminar, ¿no? Pero lo digo y lo hago. Eso es lo que hizo Ruth. Dice, salió del lugar donde había estado. Entonces tengo que salir de ese lugar. Eso es una decisión. No esperemos que el Señor venga y tic, nos toque. Eso lo tenemos que determinar nosotros. Nosotros nos tenemos que esforzar. Yo tengo que decir, basta. Empiezo a cambiar, basta de dolor. Tengo persecución. Bueno, basta. Me voy a levantar, voy a empezar a caminar. No me va a detener esta persecución. Me están atacando, sí, es difícil. Pero bueno, basta, me pongo de pie y empiezo a caminar. Amén. Es una decisión. Yo lo tengo que decidir. Estoy en angustia, me duele. Es como que el corazón lo tengo traspasado, pero no me voy a quedar. Me pongo en pie, yo te prometí, Señor, hice un pacto con vos que te iba a seguir. Entonces voy a caminar en pos tuyo, salgo de mi lugar. Amén. Ella con sus 2 nueras. Estaba todo mal, habían muerto sus hijos, su marido, había dolor, había persecución, había hambre, tenía de todo. Sin embargo, salió de su lugar y empezó a caminar. No se quedó en las tierras de Moab. Se fue a Belén, se fue a su tierra, se fue a su lugar, se volvió al Señor. Entonces una persona que quiere dejar la debilidad se tiene que mover, tiene que dejar ese lugar, tomar la decisión y empezar a caminar, decir comenzar a caminar. Es muy importante como termina este versículo. Comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Entonces hay que comenzar a caminar, hace falta voluntad, decisión. Eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Amén? Todavía no empezamos a correr. Recién nos pusimos de pie, recién tomamos la decisión, comenzamos, salimos del lugar, ¿sí? Vamos a Deuteronomio 8:15. Gloria a Dios. Y comenzamos a caminar. ¿Cuántos quieren caminar? ¿Nos vamos a Mar del Plata caminando? Gloria al Señor. De Batán, ahí sí que hay que ser valiente, para caminar. Pero, diga el débil. No lo escuché. Diga el débil. Gloria a Dios. Diga el débil. Ahí está, gloria al Señor. Vamos, estamos en precalentamiento. Gloria a Dios. ¿Qué te hizo caminar? Tenemos un Dios, decir, que me hace caminar. Tenemos un Dios que quiere que yo camine, que salga del lugar de la debilidad, que salga del lugar de la persecución, de la angustia. Que quiere que salgamos, quiere que llevarnos. Ahora, ¿dónde nos lleva? Nos hace caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Qué me estás diciendo? No te pongas mal, porque el Señor sabe lo que hace. ¿Cuántos lo creen? El Señor sabe lo que hace. Hay que dejarse llevar por el Señor. Hay que caminar los desiertos. Él se glorificó en medio de su pueblo en el desierto. El pueblo de Israel era un caminante de desiertos. Y nada les pasó, nada les faltó. Dice que el desierto está lleno de serpientes ardientes. Eso, trayéndolo a nuestra vida y a nuestros días, las serpientes que representan al enemigo.
Estamos rodeados de serpientes. Estamos rodeados de un mundo espiritual, ¿o no? Pero el Señor está con nosotros. No tenemos que temer, tenemos que caminar, aunque esté lleno de serpientes ardientes, aunque esté lleno de gente que te quiere hacer mal, aunque esté lleno de problemas, aunque te ataquen, aunque esté lleno de contra. Amén. Vamos por el desierto, de escorpiones. Por eso los escorpiones pican, ¿no? Te dejan un aguijón. ¿No es mejor recibir el aguijón de los sabios? ¿No es mejor ser picado, clavado por esos clavos hincados que el Señor nos da, antes de ser picados por los escorpiones? Porque el que se sale de la mano del Señor no se escapa de los escorpiones, no se escapa de las serpientes, si está lleno. ¿A dónde nos vamos a ir? Dice, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Entonces, tenemos sed, pero el Señor nos va a dar de tomar. Hay serpientes, pero Él nos va a guardar. Hay calor, pero Él va a mandar la nube. Está todo oscuro, pero Él va a mandar el fuego que nos ilumine. Decí, voy a caminar en el desierto. Todavía no corrí, tengo que correr, pero no puedo correr sin caminar. Entonces, a veces estamos como los chicos. Viste que recién aprenden a caminar y ya quieren correr y se llevan todos por delante y se dan cada golpe. Vayamos paso por paso. Dejémonos llevar por el Señor. Conozcamos a Dios. Si vemos serpientes, escorpiones, tenemos sed, no huyamos, no nos debilitemos. Vamos al Señor, volvámonos a Él. Gloria a Dios. Tomémonos de su mano. Dice que te sustentó con maná en el desierto. Entonces hay comida en el desierto. Hay bendición en el desierto. Dios está con nosotros en el desierto. En los desiertos el Señor está con nosotros. Vamos a leer capítulo 8, versículo 3. Gloria al Señor. Él hace un cambio de vida. Quiere cambiar nuestra vida. Muchas veces en la aflicción, Él se manifiesta. Muchas veces no, siempre se manifiesta en la aflicción. Y acá habla de una aflicción especial, que el pastor nos está hablando de esto. Y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Esto es muy importante. Entonces, la aflicción, ¿por causa de qué viene? Según este versículo. Por el hambre. Amén. ¿Qué le afligía al pueblo? El hambre. El hambre es una necesidad, ¿qué? ¿De dónde viene? Del cuerpo y del alma. Porque dice que nuestra alma lloraba, dice, cuando no tenían. ¿Pero cómo? Si el alma no se alimenta con alimento, pero demanda alimento. Y no es carne, no es comida, sino que el alma se alimenta de los deseos que tiene. El alma, decí conmigo, el alma, mi alma, tiene deseos y demandas. Pero no hay que darle de comer, porque el deseo del alma es en contra del espíritu. Entonces, cuando caminamos por el desierto, vamos caminando en el camino del Señor y el Señor nos lleva a pasar por acá. Sentimos aflicción porque tenemos hambre, ¿sí? Pero no de pan, no de alimento. El que robaba, dice, no robe más. Y resulta que no roba más, pero no tiene plata. Entonces, y bueno, confío en el Señor. Está caminando en el desierto. Confío en el Señor. Está caminando en el desierto, pero no está robando. Y no tiene plata. Entonces, se pone nervioso. Se empieza a poner mal. Entonces, ¿qué quiere? Volver a robar. Tiene hambre, está afligido, ¿pero de qué? Está afligido, tiene hambre de robar. El que estaba acostumbrado a
a salir con... Era el ¿cómo es que se dice? El enamoradizo. Estaba acostumbrado a salir con 3 a la vez. Y hoy le dicen, no, ni una. Ni una. Hay que consagrarse para el Señor. Esa persona está afligida, pero ¿dónde? En el alma, en su deseo. ¿A dónde tiene la aflicción? En el cuerpo, que demanda. El cuerpo demanda, hay que someterlo a la voluntad del Señor. El alma demanda comida, demanda alimento y se aflige. Por eso decían, mi alma llora, ¿no? Porque no come los pepinos. ¿Cómo? Si el alma no come pepinos y cebollas. Entonces, el alma demanda alimentación. ¿Pero de qué? De los deseos que tiene. Deseo hacer lo que hacía antes. Entonces hay muchos que cuando empiezan a caminar por acá, agarran la puerta y no los ves más. ¿Con qué tuviste problema? Aunque echen problema y digan que es por una cosa y por la otra y echen la culpa a los demás, el problema es que se encuentran en esta situación. El Señor dice, no, basta de robar, basta de salir con 3 mujeres, ni una, consagrate para mí. Entonces, es necesario comprender de que esto hay que pasarlo, hay que recibir el sustento que el Señor nos da y estar contentos con eso. ¿Cuántos entienden que el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos? Amén. Él lo dice, que Él nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos. Y eso a nosotros no nos llena muchas veces. Y bueno, es como el pueblo, tenía el maná y decía, ¿y esto tengo que comer? Venís a la iglesia y te llevas una palabra y sí, está bien, linda la palabra, pero el deseo de mi alma es otro. Y yo quiero, y mi mente quiere otra cosa. No quiere solamente pensar en la palabra, quiero pensar en todas las cosas que yo pensaba. Entonces te aflige y te hace tener hambre, ¿sí? Y te sustenta. Pero hay muchos que dejan de caminar por eso. Ni llegamos a correr todavía. Vamos a continuar leyendo. Estábamos en el versículo 24 del capítulo 9 de 1 Corintios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Si le tuviese que poner un título a esta palabra, le pondría corramos para ganar. Corramos para ganar. Todos tenemos que correr. Entonces, ¿nos ponemos de pie? Amén. ¿Tomamos la decisión? Amén. ¿Empezamos a caminar? Amén. ¿Caminamos por el desierto? No me digas amén. ¿Caminamos por el desierto? ¿Estás dispuesto a pasar hambre? ¿Sí? Decile al que tenés al lado, hay hambre en el desierto. Pero no de pan, de carne, de pecado hay hambre. Hay hambre de pecado. El Señor quiere cortar el suministro de las serpientes. ¿De qué estaba lleno el desierto? ¿Qué hacen las serpientes? Tientan. Estaba lleno de escorpiones, ¿no? Se esconden los escorpiones. ¿No lo ves? Qué lindo que es pecar. Pero mirá que yo hacía los pepinos, la cebolla, y etcétera, 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 ¿no? Y qué lindo, qué ganas que tengo. Pero están los escorpiones. Y cuando lo hiciste, ¡tac! Ahí, el aguijón. Entonces, eso debilita. Eso debilita. Gloria a Dios. Eso mata. Porque sucumbe. Una persona, como decíamos, débil, sucumbe, muere, perece. ¿Sí? ¿Se queda en el camino? Decir, tenemos que correr. Todavía no empezamos a correr. Todavía no empezamos a correr. Gloria al Señor.
Vamos a ver un caso de alguien que corrió, segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 22, un personaje que se llama Ahimás, ¿sí? Ahimás, que era un mensajero, porque antes se daban las noticias también. No hay motos y como hoy, ya ni la bicicleta se usa. Ahora ya los mensajeros tienen moto. Antes había que correr, decir correr. Un mensajero, ¿qué somos nosotros? Mensajeros de buenas noticias. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué le era impuesto? Anunciar el Evangelio. Necesidad de anunciar el Evangelio. Somos mensajeros de buenas noticias. Un mensajero de Cristo, a la manera de la palabra del Señor, espiritualmente hablando, corre. Decir, tengo que correr. No uso para enviar los mensajes de espirituales motito. Acá ponete la zapatilla porque tenemos que correr. Nos tenemos que calzar bien con el apresto del Evangelio y empezar a correr. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab. Este Ahimás era el hijo de un sumo sacerdote, del orden de Sadoc. Dice, volvió a decir a Joab. Joab era el jefe del ejército, el capitán del ejército de David. Entonces dice, sea como fuere, ¿qué le dijo Ahimás a Joab? Yo correré. ¿Cuánto dicen amén? A mí me encantaría que me digas, yo correré. Yo digo, yo voy a correr. No sé si estoy en estado, pero que me animo. Quiero correr. Porque es necesario. El mensajero, ahí lo dice, tiene que correr. Se ofreció a correr. Entonces esto es voluntario. ¿Qué nos muestra? Que tenemos que tomar la decisión. Es voluntario. Yo quiero correr. Este muchacho era un joven y dijo, yo correré. Es voluntario. Sea como fuere. Decí conmigo, sea como fuere. Claro, porque es un desafío. Es un esfuerzo. Estamos hablando espiritualmente. Amén. Tomamos el ejemplo natural para que lo entendamos. Yo correré tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Fíjate, hay personas aún que no deberían actuar así, porque Joab teóricamente era un capitán del ejército del Señor que tenía que animar al que tenía más abajo a que se esfuerce. Sin embargo, le dijo, ¿para qué vas a correr si no vas a recibir ningún premio? Esto es mentira, porque el Señor dice que uno se lleva el premio. Entonces, tenemos que correr como para ganar. Y este muchacho, evidentemente, lo sabía en su corazón. Fíjate, mas él respondió, sea como fuere, versículo 23, dice, sea como fuere, yo correré. Entonces, él sabía en su corazón que tenía que correr. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimás por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas. Él le tenía que llevar el mensaje a David, ¿sí? Y dice, David estaba entre las dos puertas y el atalaya, David estaba al lado de una atalaya. Dice, el atalaya había ido al terrado, porque siempre el atalaya tiene que estar arriba, tiene que ver al mensajero. Dice, estaba en el terrado sobre la puerta del muro y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose. Ahimás, ¿qué estaba haciendo? Corriendo. Ya lo estaban viendo que venía corriendo. Vio el atalaya otro que corría. Y dio voces el atalaya al portero, diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Entonces, ¿cuántos corrían acá? 2. Uno era Ahimás y otro se llamaba Jonatán. Eran 2.
Fíjate lo que dice el versículo 27. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimás, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas noticias. Entonces, había dos corriendo, pero uno se diferenciaba del otro. Dice que el rey cuando lo vio dijo, este corre diferente. Entonces, necesitamos correr como para ganar. Primero tenemos que correr voluntariamente y después correr como para ganar, que nos distingamos. No corrían los dos iguales, eran los dos hijos del sumo sacerdote. O sea que podemos decir de que dos hijos instruidos en la palabra del Señor, pero no corrían los dos igual, porque los padres no eran iguales tampoco. Entonces eso es muy importante, es muy importante. Cuando recibimos la paternidad que el Señor nos quiere dar, el Señor nos va a dar un padre que nos dé un ejemplo. ¿Cómo está corriendo? ¿No? El siervo del Señor que me está ministrando. Yo tengo que verlo, voy a ser así como él, porque él salió a su papá y corría diferente. ¿Amén? Entonces, el ejemplo de Ahimás me encantó. ¿Cómo corremos? Los dos eran hijos de sumo sacerdote, pero corrían diferentes. Es muy importante esto. Necesitamos ser del linaje de Sadoc, porque el otro linaje pereció. Entonces, esto nos muestra que va a quedar aquel que corre diferente. Vamos a terminar con Corintios capítulo 9, versículo 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Amén? De todo se abstiene. Por eso dice, te hice tener hambre. ¿Amén? La abstinencia. Necesitamos ser personas que nos abstengamos de las cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque tenemos que luchar. Entonces, primero nos ponemos de pie, luego caminamos, después corremos. Cuarto lugar, luchamos. Para luchar, ¿qué dice? Hay que abstenerse. Hay que abstenerse. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es abstenernos de las cosas que no convienen, porque hay que luchar. Entonces, correr, luchar, versículo 26, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, decí peleo. Otra de las cosas que tenemos que hacer, pelear, luchar, pelear, no como quien pelea al aire. Dice que Pablo le enseñaba a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Entonces, ¿dónde está nuestra pelea? En la fe. Entonces tenemos que fortalecer nuestra fe. Mira, tenemos que correr, tenemos que luchar, ¿sí? Absteniéndonos de todo. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, ¿sí? Tenemos, versículo, 27, sino que golpeo mi cuerpo. Acá dice golpear. ¿Qué significará esto? Vamos a la Nueva Traducción Viviente para entenderlo mejor. Con esto terminamos. Sino que golpeo mi cuerpo. Y significa disciplinar. El cuerpo necesita disciplina. El cuerpo obedece órdenes. No puede el cuerpo gobernar. Porque el cuerpo también se deja llevar por los deseos del alma. Y también reclama, tiene hambre. Entonces hay que someterlo al cuerpo. No lo vamos a andar golpeando, como muchas veces hacen muchos, sino que hay que disciplinarlo. Disciplino mi cuerpo, como lo hace un atleta. Acá lo vemos bien. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Decí conmigo lo que debo hacer. Es clarito esto. De lo contrario temo.
que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y en esta situación hay mucha gente que predica la palabra de Dios, pero está descalificada.